Lo maravilloso del asunto es que, aun cuando no dominemos nosotros las teorías de intercambio gaseoso que existen en la ventilación de alta frecuencia, podemos manejar el ventilador. Es decir, a partir de que Henderson Smart inicia el conocimiento de la ventilación de alta frecuencia, han salido diferentes dispositivos. Como el doctor Víctor Olivar les mencionaba hace rato, el primer dispositivo que llega a México es un ventilador híbrido en que nos ofrece ventilación mecánica convencional y nos ofrece ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Y realmente es un reto entender lo que está sucediendo en ese momento, porque tenemos que incrementar el PEP, que en ese momento ya se va a convertir en PAO, y tenemos que reducir los ciclos ventilatorios hasta llegar prácticamente a cero para que ofrezcamos nosotros una ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Con el venir del tiempo, a partir de 1990, la FDA autoriza ya el ventilador de alta frecuencia oscilatoria. Sin embargo, uno de los grandes problemas que se suscitan en los estudios multicéntricos metaanalíticos es que se sataniza el ventilador de alta frecuencia. El gran estudio que se presenta en más de 15 centros en hospitales en Estados Unidos dicen que utilizar ventilación de alta frecuencia, sobre todo en el prematuro extremo, está asociado a hemorragia intraventricular. Pero el sesgo más importante que existe en esto es que no se utilizan las mismas estrategias de ventilación de alta frecuencia, es decir, en ese momento se hablaba de volúmenes, estrategia de volumen pulmonar alto y estrategia de volumen pulmonar bajo para los pacientes que tenían daño pulmonar. Y ese genera un grave problema porque en lugar de incrementar la PAO, cuando se colocan los pacientes en ventilación de alta frecuencia, se tenían que reducir. Y el retardar el reclutamiento alveolar al no dar una PAO adecuada ocasionaba que tuvieran periodos de hipoxemia alterados y evidentemente alteración en el CO2. Y también algo que sesgó este estudio es que no se utilizó el mismo ventilador. Podían tener SL5000, podían tener Drager Babylock 8000 Plus, podían tener Sensor Medics y incluso también se estaban utilizando la ventilación de alta frecuencia en JET. Entonces, este estudio no reunía todas las características. Pero ya yéndonos propiamente a lo que nos conlleva, que es estudiar las teorías de intercambio gaseoso, vamos a hablar del transporte convectivo, de la acción de convección y difusión y la difusión alveolar. La parte más importante es que cuando nosotros colocamos un modelo animal o un propio pulmón de cerdito en el ventilador de alta frecuencia oscilatoria, observamos precisamente esta teoría de intercambio gaseoso, la ventilación directa alveolar. Esto quiere decir que la zona apical, que son los alvéolos que se encuentran más cerca de esta estrategia de ventilación, se empiezan a reclutar. Y ustedes observan cómo se van formando pequeños chipotes en la zona apical porque se está realizando ese reclutamiento alveolar. Entonces, los alvéolos que están directamente más cercanas a esta vía aérea proximal son las unidades en las que se inicia este reclutamiento alveolar. Y verlo físicamente, la verdad es que nos llama la atención precisamente que esta teoría sea de las primeras que se describieron incluso en 1915 por Henderson Smart. Entonces, imaginemos aquí que estamos viendo un pulmón, que esta sea la zona basal y esta la zona apical. Y al conectar nosotros el ventilador de alta frecuencia a esta tráquea, se empieza el reclutamiento alveolar en la zona apical y nosotros observamos esto. La segunda es la teoría de Pendelov, que en francés significa péndulo. Y esto quiere decir que habitualmente cuando tenemos nosotros una enfermedad pulmonar, esta enfermedad habitualmente no es homogénea. Esto quiere decir que vamos a tener alvéolos que estén parcialmente colapsados y alvéolos que estén parcialmente reclutados. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una constante de tiempo larga, porque precisamente ese alvéolo está colapsado, está telectasiado, y tenemos constantes de tiempo cortas, porque ese alvéolo está parcialmente reclutado, uno se va a reclutar antes que otro, y ese que se reclutó antes, que ya está distendido, nos va a ayudar a compartir su aire.
eso significa Pendelov, que va a compartir el aire que tenemos en este alveolo que tiene constantes de tiempo cortas, con este alveolo que está parcialmente colapsado, que tiene constantes de tiempo alargadas. ¿Y cómo se va a llevar a cabo este efecto Pendelov? Bueno, se va a llevar a cabo a través de dos circunstancias, de los poros de Kohn y de los conductos de Lambert. Nada más hay que recordar una cosa, que en el prematuro menor de 32 semanas, los poros de Kohn y los conductos de Lambert todavía no se han desarrollado. Por eso es un grave peligro que nosotros utilicemos maniobras de reclutamiento alveolar como se realizan en los pacientes pediátricos, precisamente porque el efecto Pendelov no se puede llevar a cabo. Y la otra, la más importante, el perfil de velocidad asimétrico. Quiere decir que durante la inspiración, esta alta frecuencia oscilatoria que estamos dando muy rápido va a ocasionar que, como estos bronquios van reduciendo de calibre, se ejerce una fuerza de restricción que va enlenteciendo la velocidad de flujo en la periferia, pero en el centro, que no hay una fuerza que lo limite porque no va haciendo fricción contra ninguna pared de ningún bronquio, pues va mucho más rápido y va formando una parábola, una forma de bala. Entonces, este perfil de velocidad asimétrico inspiratorio quiere decir que en la inspiración, en el centro está el flujo que va directamente hacia la unidad alveolar, y durante la fase expiratoria vamos a tener nosotros que precisamente ese flujo que está enlentecido en la periferia nos va a favorecer que por ahí salga la cantidad de la mezcla de gas que está conteniendo el CO2. Entonces, este perfil de velocidad asimétrico inspiratorio en forma de bala que forma una parábola y un perfil de velocidad asimétrico expiratorio que nos va a favorecer la expiración de este CO2. Precisamente cuando sale este flujo de gas se va a ir por el lado que viene más lento, que es precisamente la periferia, la que se va enlenteciendo porque está unido a los bronquios. La otra teoría de intercambio gaseoso se refiere al latido cardíaco, y esto quiere decir de la resonancia pulmonar que nosotros tenemos cerca. Esta resonancia pulmonar, que es precisamente lo que ocasiona los movimientos de inspiración y expiración, al estar cerca de los latidos cardíacos y tener este latido de frecuencia, va a originar que la periferia que se encuentra alrededor del pulmón se ejerza esta mezcla cardíaca y se favorezca el intercambio gaseoso. Y por último, la difusión molecular, que se refiere específicamente a gradientes de concentración, que evidentemente la mezcla de gas que nosotros estamos dando, que viene enriquecido con una mayor cantidad de oxígeno, por gradiente de concentración va a difundir al que se encuentra con menor cantidad de oxígeno a nivel alveolar y se favorece la difusión molecular. Como tenemos 15 minutos, a mí me toca hablar qué es lo que se ha hecho a partir de 1990, que la FDA autoriza el uso de la ventilación de alta frecuencia. Y para esto nos dimos a la tarea de buscar los estudios metanalíticos de la base de Cochrane. De 1990 a la fecha, ¿cuántos artículos se han generado a través de esta página? Y encontramos que la evidencia nos dice que si nosotros metemos con el término de ventilación de alta frecuencia oscilatoria, encontramos 4.592 artículos de estudios que hablan de ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Pero si metemos nosotros aparte la variante de ventilación de alta frecuencia neonatal, encontramos 1.270 artículos. Quiere decir que en estos 21 años, a partir de 1990, que la FDA autoriza el uso de ventilación de alta frecuencia, ¿qué es lo que se ha demostrado en la literatura? Bueno, por un lado, este es el estudio que les decía de 1989, que por poco y no se autoriza el uso de ventilación de alta frecuencia, porque miren, estamos poniendo bebés tan pequeños como 750 gramos hasta 2 kilos, con una media de 1.100, y una de las variables que ellos buscaban es que si al dar una ventilación que se antoja, utilizando volúmenes corrientes tan pequeños como el espacio muerto y tener menos borutrauma y barotrauma, pues menos enfermedad pulmonar crónica, pues ¿qué creen que no? Carlo en 1990 hace un estudio específicamente en pacientes con SDR, él es el que más ha estudiado ventilación de alta frecuencia en JET, y también dice que no disminuye enfermedad pulmonar crónica. Kessler en el 91 con 144 pacientes con síndrome de distrés respiratorio, pero ya complicados con enfisema intersticial pulmonar, con una media de 1.330 gramos, encuentra que la ventilación en JET
favorece la resolución de enfisema intersticial y mejora la supervivencia en este grupo de pacientes. Y esto es algo muy importante, porque si nosotros tenemos ventilación en JET y tenemos enfisema intersticial, una de las estrategias de maniobras es utilizar en JET la ventilación y no oscilatoria. La siguiente, SDR en menores de 1.750 gramos, dice ello que comparado ya aquí, alta frecuencia con ventilación mecánica convencional, parece que disminuye la enfermedad pulmonar crónica, y la N era de 83 pacientes. En 1993, GIFO, que también fue un estudio multicéntrico, el síndrome de distrés respiratorio severo, pero vean ya nuestra población, mayores de 500 gramos, con una media de 1.700 gramos, disminuye incidencia de nuevas fugas aéreas comparado contra la ventilación mecánica convencional. En 1993, casi 100 pacientes, falla respiratoria, pacientes tan pequeños como 750 gramos con una media de 1.200, aquí se demuestra que con BAFO les fue exactamente igual. No encuentra lo mismo que se había estudiado en este estudio multicéntrico de GIFO. En el 98, menores de 32 semanas con una media de 1.100 gramos, no se demostró mejoría en los pacientes que entraron a alta frecuencia. Y en este estudio de PLAPTA en el 99 igual, entre 500 y 1.500 gramos, parece que disminuye en los prematuros menores de 28 semanas enfermedad pulmonar crónica. Pero si nosotros seguimos viendo a lo largo de los años, vamos a encontrar que incluso la variable de desenlace que nosotros encontremos de enfermedad pulmonar crónica no se ve disminuida con ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Es por eso que las estrategias a partir de 1995, 96, 97, 98 y 2000 jamás se utiliza ventilación de alta frecuencia oscilatoria como una estrategia de ventilación de primer inicio, porque resulta que ahora que estamos vueltos hacia el CPAP, utilizando el surfactante y utilizando el CPAP, la técnica INSURE, el número de pacientes que están sometidos a ventilación de alta frecuencia oscilatoria se han reducido en forma sustancial. En este estudio de 1985, 1987 y 1998, quise meter la ventilación de alta frecuencia percutoria, que a lo que se refiere es ciclada por tiempo y limitada por presión, en la que en este estudio no se incluye la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, sino se están utilizando la ventilación mecánica convencional con frecuencias elevadas por arriba de 60 y menores de 150. ¿Y qué es lo que ellos incluyen? Que en 25% de reducción en el PEP y en la FiO2 cuando se hiperventilan a los pacientes. En estos 8 casos existe también disminución de del CO2, pero sin cambios hemodinámicos, porque ya hemos visto que el CO2, a ser un potente vasodilatador sistémico, se asocia a una hipotensión sostenida. Y en este estudio de Finner de 1988 con 8 pacientes, la intervención de ventilación mecánica convencional con ventilación de alta frecuencia de presión positiva, dicen ellos que mejora distensibilidad, que modifica la presión media de vías aéreas cuando se utiliza un volumen pulmonar similar. En la actualidad, nosotros bajo ninguna circunstancia utilizamos ventilación de alta frecuencia convencional, por todos los efectos secundarios que acarrea. Por un lado, disminuye la cantidad de CO2 y lo que ocasiona en los pacientes, sobre todo en los prematuros extremos, es leucomalacia y quistes porencefálicos. Sin embargo, quise compartir con ustedes estos 3 estudios en los que su N no es significativa, pero ellos hablan a favor de la ventilación de alta frecuencia convencional. En esta tabla, en lo que estamos viendo nosotros es la comparación de 2 estrategias de ventilación. Una, la ventilación sincronizada y la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. En pacientes que tienen menos de 4 horas de vida, que recibieron una dosis de surfactante pulmonar, que tienen una presión media de vías aéreas de 6, una FiO2 mayor de 0.25. Porque también un estudio que precedió a hablaba que dentro de los signos de que nosotros podíamos predecir un fracaso en el inicio de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria en pacientes con SDR grave, eran aquellos en los que encontramos nosotros un valor de 5, obtenido a nivel de una presión media de vías aéreas y una fracción inspirada
de oxígeno en décimas, y ellos decían que ese índice de 5 que nosotros obteníamos quería decir que teníamos un fracaso, porque el índice nos lo da obteniendo una presión media de vías aéreas de 12, una PAU de 12 y una fracción inspirada de oxígeno de 60. Si nosotros rebasamos ese 60% de FiO2 o esa PAU mayor de 12, ellos hablan que a pesar de que esté el paciente en alta frecuencia oscilatoria durante más de 6 horas, un prematuro extremo con SDR, las posibilidades de que nosotros utilicemos este estudio y veamos como variable de desenlace enfermedad pulmonar crónica, no vamos a tener éxito y se va a ver incluso incrementada la incidencia de enfermedad pulmonar crónica. En este paciente, en este estudio, 500 recién nacidos prematuros extremos entre 600 y 1.200 gramos en sus primeras 4 horas de vida con una dosis de surfactante pulmonar, veamos nosotros qué es lo que se ofrece. De acuerdo a los días de vida, nosotros observamos que los pacientes se extubaron en forma exitosa, aproximadamente un 50% de ellos en los 15 días de vida. Estamos hablando de SDR severo y con una P significativa menor de 0.01. Con esto quiero terminar yo la presentación y nada más dejar con certeza que estos 21 años de ventilación de alta frecuencia oscilatoria seguimos teniendo todavía dudas de las que teníamos en un inicio, pero que tenemos la certeza de 3 cosas. 1, jamás utilizamos ventilación de alta frecuencia de inicio en ningún paciente. Segundo, si nosotros utilizamos la ventilación de alta frecuencia oscilatoria en la ventana de seguridad, las posibilidades que nosotros tengamos en nuestros pacientes enfermedad pulmonar crónica probablemente se vean reducidas. Y la tercera es que el ventilador de alta frecuencia que nosotros utilicemos sea el que mejor conocemos. Si conocemos bien el Drager Babyloc 8000, ese utilicemos en nuestros pacientes prematuros. Si tenemos más experiencia en el Sensor Medix 3100A, ese utilicemos en el paciente. Y si tenemos más experiencia en el SLE 5000, utilicemos el que conocemos mejor. Gracias. Buenas noches. Perdón, en su opinión, ¿tiene alguna utilidad o algún futuro el usar ventilación mixta? Concretamente el SLI y algunas nuevas generaciones de ventiladores, como en Alemania, están regresando a utilizar la onda convectiva de ventilación convencional y sobre esa onda hacia la oscilación. ¿Sobre eso tendría algún objetivo, alguna utilidad potencial esa estrategia, en su opinión? Porque no hay estudios de eso. Yo no le quiero dar opinión de experto porque no me considero así, pero sí hay estudios, porque, por ejemplo, ahorita que me puse a analizar la presentación de alta frecuencia, hay 3 estudios que después le paso la referencia, que hablan específicamente de la eliminación de CO2, que la ventilación alveolar es igual al volumen corriente por la frecuencia respiratoria, pero en alta frecuencia no. En alta frecuencia nosotros tenemos el volumen corriente A, que habitualmente es entre 1.5 y 2, y que lo vamos a cerrar ellos en 2, y la fórmula matemática que ellos dicen, la frecuencia respiratoria va a ser B, y cuando ellos hacen la ecuación matemática, encuentran que específicamente la ventilación de alta frecuencia nos da un volumen de desplazamiento, ya ni siquiera volumen corriente, sino volumen de desplazamiento al cuadrado por la frecuencia respiratoria, que en ese momento con esas altas frecuencias de 900, de 1600, se convierte en 1, en la unidad. Por eso a mí me costaba mucho trabajo cuando decían, es que cuando tú ves en las teorías de intercambio gaseoso de la ventilación asimétrica inspiratoria y expiratoria, en unos libros incluso dicen, imagínate que das 3 pasitos y te regresas 2. Digo, ¿cómo me voy a imaginar eso si son 900 respiraciones y 1200? Sí, pero en ese momento se está enlenteciendo y por eso Pendelov se lleva tan bien. Y en la fórmula matemática que nos dan la ecuación, la frecuencia respiratoria no tiene absolutamente que ver en el intercambio gaseoso. Y ahí matemáticamente estos nos demuestran que lo que funciona es el volumen de desplazamiento, y esto está dado por la amplitud y no hay vuelta de hoja, y es más potente la ventilación de alta frecuencia cuando bajo Hertz que cuando subo. Entonces la respuesta ahí está dada y es una ecuación matemática. Sí, pero yo me refería a los ventiladores que vienen de regreso, que sobre la onda convectiva de ventilación convencional, o sea, es un ventilador que convencional. Tiene ventilación convencional, pero hay una oscilación a lo largo de toda la curva. ¿Se me explicó? O sea, es un modo mixto, es un modo nuevo de ventilación.
Sobre eso era la pregunta. De lo demás, qué bueno que lo puntualiza porque es un error frecuente y lo vuelvo a puntualizar ahorita que lo menos importante de la alta frecuencia es la frecuencia. Sí, no estamos de acuerdo. Lo que parece aquí que el Infanestar, que es con lo que nosotros iniciamos la ventilación de alta frecuencia, tuvimos una experiencia desastrosa. Porque primero no teníamos la PAU separada y era la PEP. Y luego teníamos todavía erróneamente los pacientes con hipertensión pulmonar con estrategia de hiperventilación de alta frecuencia convencional. Entonces todos los pacientes que entraban a BAFO tenían frecuencias de 100, 120, entonces pasarlos de la convencional a la alta frecuencia bueno, era un lío terrible. Llevaba casi una hora llevarlos a frecuencias de 10 o de 0. Y la verdad yo no le vi beneficio a esto. Algunas recomendaciones en Drager Baby Log 8000 Plus nos dicen que cuando no tenemos una buena, porque aparte tenemos ahí sí una fórmula matemática para sacar el volumen de desplazamiento de CO2, que si no está eliminándose en forma adecuada el CO2, que nosotros metamos al paciente con ventilación mecánica convencional y que demos ciclos de 10, 20 o 30 combinada con la convencional. Nada más hay que hablar de dos cosas. Drager Baby Log 8000 Plus, la forma en que da la ventilación de alta frecuencia es a través de un interruptor de diafragma, nada que ver con un pistón. Y la amplitud es totalmente diferente, es en porcentaje de la PAO. Quiere decir que si yo no le estoy dando una PAO bien, aunque tenga la amplitud en 100%, sorry, no le va a desplazar nada de CO2. Entonces, aunque yo le meta ciclados, nunca voy a desplazar ese CO2. Lo que tengo que hacer es modificar la PAO. Esa sería la experiencia que yo le puedo dar como referencia de que los ciclados en BAFO, nada, cero. Bien. Gracias. Nada más en lo que termina de abrir el reto. ¿Cuándo hablo yo de fracaso en la alta frecuencia y ustedes qué más o menos cuánto han visto? ¿Qué porcentaje de fracasos en la ventilación de alta frecuencia tienen en residencia? Realmente ahorita con lo que estamos haciendo ahora de utilizar en fase temprana la ventilación de alta frecuencia, no. Antes sí teníamos mucho fracaso porque empezábamos en fase tardía y los criterios de fracaso es que estando el paciente en 4 horas no pudiéramos descender en esas 4 horas la fracción inspirada de oxígeno. Si yo no le puedo bajar en 4 horas FiO2, ya fracasé porque lo tengo reclutado los alveolos. Es lo más cerca que puede estar el alveolo del capilar en la curva de seguridad del que habló usted. Y si en 4 horas no puedo bajar FiO2, fracasé en la alta frecuencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, doctora. ¿Qué, doctor? Gracias. Por su información.